Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spar Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, no es Bellingham, porque no es Bellingham, pero bueno, Víctor Roque creo que levanta bastante, dentro de a lo que podemos aspirar este año para fichar, creo que levanta bastante expectación entre la culerada, el fichar a un 9 de 18 años que, bueno, la rompe en la sub-21, la rompe en el Brasileirao, y que es un jugador que dicen, pero yo no te lo puedo asegurar porque yo he visto los típicos vídeos de los skills y, bueno, sí, pinta bien. También es verdad que el Madrid va a tener este año un equipazo, porque dicen también que ahora va por Adeyemi. Bueno, luego lo comento también si veo más información sobre ese fichaje, porque yo hice un vídeo aquí diciendo que el Barça debería fichar a Adeyemi. Pero es verdad que estos Adeyemi, Víctor Roque, este tipo de jugadores al final no dejan de ser entre más o menos un Ansu Fati. O sea, también para que lo sepáis, Adeyemi es muy bueno regateando, tiene un regate muy bueno, pero bueno, que estamos hablando de jugadores de ese estilo, ¿eh? O sea, para mí ya tenemos a uno, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos a Ansu Fati que ya cumple un poco ese rol. Vender a Ansu Fati para fichar a Adeyemi, bueno, pues no te van a dar 80 por Ansu Fati, pero no sería un cambio de cromos completo, porque son un poco diferentes, pero tienen un estilo que se asemeja en cierto modo. Bueno, pero no venía a hablar de ninguno de estos jugadores, venía a hablar de Víctor Roque, porque el Barça ya está negociando en Barcelona con el Atlético Paranaense. Ya están negociando por Víctor Roque. El CEO de la entidad, del Atlético Paranaense, el Alexandre Matos, ha llegado a Barcelona ahora para ir a negociar con el Barça y estará negociando y charlando con Deco, con quien tiene buena relación, para el traspaso del jugador Víctor Roque, que le llaman el tigriño, o sea, es un pequeño tigre. Recordar que, bueno, que el jugador, el Barça tiene el problema de la inscripción de los jugadores que fichen y básicamente están buscando con este jugador la fórmula que debería llevar a poder que el Barça fiche al jugador. Se está hablando en torno de podríamos llegar a los 40 millones. Y bueno, simplemente están un poquito negociando la fórmula, ¿no? Dicen que hay un problema porque estarían viendo cuántos de estos 35, 40 millones son en fijo, cuántos son en variable. Deco tiene claro que no quiere que se le escape este jugador. O sea, Deco se ha puesto al mando de las operaciones, dicen, porque no se fía, creen que la evolución del jugador va a ser brutal, que va a ser una referencia mundial en la posición de 9 y que es ahora el momento, porque si se deja pasar una temporada más, pues podríamos encontrarnos con que el jugador en lugar de 40 valga ya 80. Y entonces el Barça, como está convencido de esta revalorización de Víctor Roque y está convencido del potencial que tiene en cuanto al crecimiento como futbolista, viendo la progresión que lleva en los últimos años y sobre todo lo que está haciendo ya este año, consideran que es ahora el momento. Y aunque suene caro, porque es verdad que hablar de un chaval de 18 años y pagar 30 millones o 35 millones más 5 o 30 más 5, hay diferentes cifras ahí dando vueltas, parece un poco, para mí, precipitado, un poco bestia, para un jugador que no ha jugado en Europa. Pero bueno, luego ves casos como el de Julián Álvarez, que también creo que costó 40 millones al Manchester City. Ves casos como el de Julián Álvarez, un chaval joven que la rompía en River, que parecía que... Bueno, sí, a mí muchos de vosotros me preguntáis por Julián Álvarez. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que os dije, pues tengo dudas. No todo lo que lo hace bien en el torneo argentino o en el torneo brasileño o en un torneo sudamericano, luego llega a Europa y le sale igual de bien. Y sin embargo, ya vemos que Julián Álvarez es un jugador que en el Manchester City no solo no ha desentonado, sino que cuando ha salido la ha reventado. O sea, pues la realidad. La reventó en el Mundial, la reventó con el Manchester City. Es un jugador muy bueno y que se ha adaptado muy bien a una competición tan difícil como la Premier. Venir del fútbol sudamericano, que es un poco diferente, a la Premier justamente, hombre, si te adaptas, si eres capaz de pasar del fútbol argentino al fútbol a la Premier y adaptarte, es que te adaptas a cualquier fútbol. O sea, es que tienes capacidad para hacer un poco lo que quieras en este sentido. Claro, Víctor Roque podría ser lo mismo. Puede ser que el Barça no lo fiche, yo qué sé, el Borussia Dortmund, lo tenga un par de años y se convierta en un Bellingham. Y con 20 años diga la gente, bueno, esto se veía venir, si esto lo sabíamos todos, ¿no? Porque con Bellingham, una de las cosas que se dice es que ya con 17 años se sabía que este chaval iba a ser un animal. Bueno, se sabía. Evidentemente, los que decían que iba a ser un animal sacan pecho ahora diciendo que ya lo sabían. Yo ya os he dicho más de una vez con el libro y la película Moneyball, el autor, que es un exjugador de béisbol, que él dice que hasta los 19-20
tú no puedes saber si un jugador realmente va a ser una estrella porque haya sido una estrella con 17 o tenga pinta de ser estrella con 17, ¿no? Bueno, dice, esta es la primera cumbre oficial que han hecho entre el Barça y Brasil y el Atlético Paranaense. Curiosamente se ha hecho aquí, no se ha hecho en Brasil. Habitualmente cuando vas a negociar con un club brasileño hay una delegación del Barça que se desplaza hacia allá. No sé, esta vez no sé si lo han querido traer al CEO aquí para agasajarle y para tratarle de puta madre y aflojarle aquí en territorio blaugrana, pero en principio han venido ellos aquí y están un poco, como digo, negociando por el tema del fair play financiero, porque tanto el Atlético Paranaense, que está de acuerdo en que lo fiche el Barça, también tiene claro que si no es el Barça va a ser otro equipo, y si el Barça finalmente se retira, pues ellos van a tener que negociar con otros equipos europeos que también están interesados en el jugador, y ahí el Barça depende del maldito fair play financiero, ¿no? El problema que tiene el Barça con esta negociación parece ser un cambio de postura. El jugador estaba valorado en 30-35 y el Atlético Paranaense ahora pide 45 millones de euros, ¿no? Y ahí está un poco ahora la discrepancia que están teniendo entre Barça y el equipo brasileño, y este aumento de precio se podría deber un poco también a la progresión del jugador, ¿no? Que está marcando bastantes goles. Solo en 2023 lleva 16 goles y 5 asistencias, que es un registro que es bastante bueno dentro de que es una persona o un jugador que solo tiene 18 años. Y bueno, pues ahora el club está pidiendo más pasta, ¿no? El Barça está un poco plantado en los 35 millones, donde quiere que haya variables, pero el equipo brasileño quiere 45 y además los quiere sin variables. Quiere 45 millones y nos olvidamos del tema. Bueno, esto el Barça va a tener que valorar. El Barça cree que va a poder acabar negociando un esquema híbrido entre su precio, el precio de ellos y el fijo y los variables, pero la realidad es que ahora mismo el Barça, la dificultad principal que tiene es que si no vende a ningún jugador, fichar es casi una quimera. O sea, es que estamos en esta situación donde estamos en la regla del 4-1, del 40%, no del 4-1, del 40%, el 4-1 serían 25. Cada 4 que entran puedes gastar 1. Ahora estamos en cada 1 que entra puedes entrar, o cada 10 que entran puedes entrar 4 o 0,40. Y claro, el Barça, imagínate, pues le tendrían que entrar 100 millones para poder gastarse 40 en Víctor Roque, ¿no? Hay que ver cuál es por eso el Barça tiene que ver un poco cuál es la fórmula. El Atlético Paranaense tiene que ver realmente si el Barça está en capacidad de fichar, porque si no, empezará a escuchar otras ofertas. Y Deco está empecinado en que el Barça fiche a este jugador porque lo considera el crack del futuro para la posición de 9. Cuidado, que Deco también pensaba que Rafinha era ideal para el Barça. Y desde mi punto de vista nos la colaron un poco, ¿eh? Yo no... Ya sabéis que yo tengo mis reparos con cómo se fichó a Rafinha, el rol que tiene que tener, el que ha tenido y lo que ha costado. Señores, están negociando en Barcelona por Víctor Roque. Decidme qué pensáis, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Sparkle, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Chao.